de un oxidante y de un reductor. Aquí el oxidante es el yodo y el reductor es el aluminio. El yodo hace un papel similar al papel que hace el oxígeno en la reacción de combustión de la materia orgánica. En esa reacción el oxígeno es el oxidante, pues aquí es el yodo. Voy a mezclar ambos reactivos. El aluminio es el mismo aluminio que el papel de aluminio de la cocina, o los ventanales los marcos de las ventanas también son de aluminio, solamente que aquí lo tengo en forma de un polvo muy fino, porque de esa manera reacciona más rápidamente. Mezclo ambos. A pesar de eso, de que reacciona mejor, así, esta reacción es de cinética lenta. Va a tardar un poquito en tener lugar. Los voy a mezclar los dos y voy a poner una gota de agua para que estén mejor en contacto. Estoy bajando la compuerta porque el gas es tóxico, ¿vale? Hombre, no nos vamos a ver aquí redondos, pero... ¿Veis cómo la mezcla se inflama, sale llama y todo? La importancia de que los... aquí yo he puesto una gotita para que tenga lugar más aprisa la reacción. No es que vaya mucho más rápida, pero tiene lugar más rápida. Entran mejor en contacto los dos sólidos. Si los bomberos fueran a apagar un incendio con estos reactivos y tiraran agua, lo que harían sería seguramente activar la mezcla. Entonces es importante que los bomberos sepan cuando van a sofocar un incendio con qué materiales se van a encontrar. De hecho, nosotros les avisamos de dónde se encuentran los almacenes y qué sustancias contienen, porque si ocurriera algo sabrían dónde están localizados y qué tipo de agente extintor tienen que utilizar. La reacción tiene lugar hasta que algún reactivo se agota o se agotan los dos. Yo los he pesado de forma estequiométrica, de forma que haya la misma cantidad y se agoten los dos por igual. Lo que ocurre es que como el yodo está escapando de esa zona en forma de gas, será él el limitante, el que se agotará antes. Se quedará ahí bajo de esa mezcla un exceso de aluminio y el yodo se perderá. ¿Veis cómo la mezcla ya ha cambiado de aspecto? Ya no tiene un color grisáceo, ahora es blanco. Es el producto que se ha generado, el trilloduro de aluminio, que es otro sólido que se queda depositado por encima. La reacción, ya os digo, progresa y se acaba, se agota, cuando se agota el yodo. Dejarán de salir vapores y se habrá acabado la reacción. Aún queda algo. Vamos a dejar ahora que continúe ahí, bajaré la compuerta y que terminen de salir todos los vapores. Y mientras tanto medís el último hilo que tengáis que medir. Y cuando ya, porque me voy a poner ahí, a veces se rompen los hilos, porque ahora nos vamos a poner en la zona central del laboratorio. Entonces medir el hilo que tenga más longitud y decidimos ya quién ha ganado y pelarlo y le podemos volver a dar un golpe. Se puede tocar. No hay ya nitrógeno, yo lo sacudo para que no haya nitrógeno. Lo que veis salir de ahí es el vapor de agua que se congela. Bueno, eso mismo le pasaría a vuestra mano si la metierais aquí dentro. Voy a introducir ahora un guante. Es una materia inanimada, pero le pasa lo mismo que la flor, que se congela enseguida. Solo necesita unos segundos para congelarse y cuando está congelado yo puedo romperlo de forma muy fácil. El nitrógeno lo utilizamos aquí en el laboratorio para congelar tejidos y materiales y después cortarlos en láminas muy finas, de algunas micras de espesor. Con un microtomo y congelados se consigue esos espesores muy finos y luego se puede observar en el microscopio. ¿Puedes tirar? Tú no. Se puede observar en el microscopio electrónico, ya se ha descongelado. Se puede observar en el microscopio electrónico porque tienen espesores muy pequeños. Se utilizan molienda para triturar ciertos materiales.
Se ha utilizado en la construcción del metro de Valencia para congelar el agua que hay en el subsuelo y poder perforar cuando está congelado. Vale, ya puedes tirar de una esquinita. Enseguida, cuando se vuelve a calentar, vuelve a tener las características elásticas, pero eso no le va a ocurrir a la flor. La flor ha muerto, las células han muerto. El látex, en cambio, vuelve a poder utilizarse. Ya os decía que se utilizaba en alimentación gris, que por aquí ya he tirado mucho. Cuando se evapora deja una motica de polvo, lo ha arrastrado por ahí. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo arrastra el polvo? ¿Se queda ahí? Se puede tocar. Podéis tocar una gotita, no va a pasar nada. Lo que está ocurriendo aquí es que la mesa es como una plancha ardiendo para el nitrógeno. Se rompe. No, se comprime. Sí, se comprime. Los gases que hay en el interior, a bajas temperaturas, cada vez ocupan menos volumen. Aquí hay varios gases, porque yo lo he hinchado, y aquí podemos tener CO2, nitrógeno, algo de oxígeno. A cada uno de esos gases, a menos 200 grados centígrados, le va a ocurrir una cosa distinta. Unos de ellos pasarán a líquidos, por ejemplo el nitrógeno se transformará en un líquido, el nitrógeno que hay aquí, porque lo voy a sumergir a la temperatura en la cual el nitrógeno está líquido. El CO2 se va a transformar en un sólido, pero todos ellos ocuparán menos volumen que sus gases. Y entonces el globo se va a comprimir. Otra cosa que le ocurre al globo es lo mismo que al guante, y es que se congela. Por eso habéis dicho que explota, porque lo habéis relacionado con el guante. Puede explotar si yo lo pinzo en algún lugar con las pinzas o ahora lo veréis. A veces explota. Primero no entra, lo voy a forzar un poco, pero en cuanto toca la superficie del líquido y lo puedo sumergir, se ha comprimido totalmente. Y ahora cuando los gases vuelven a la temperatura del laboratorio, vuelve a hinchar el globo. Ahora es cuando puede explotar, porque los gases están tirando de la superficie del látex, y si el látex, que creo que ya se ha roto, Patata caliente. espero que no. Qué mala suerte si vuelve a explotar. No, el globo vuelve a estar otra vez como estaba antes. Está caliente. Se puede. Salen gotitas y vapor, porque en cuanto toca la tubería, por ahí se ven más las gotitas, en cuanto toca la tubería se evapora. Lo que ocurre es que la tubería se va enfriando, se enfría de forma muy rápida. Ya está congelada. Entonces, como ya está a la misma temperatura del nitrógeno, el nitrógeno ya no sale de ella, ya está a la misma temperatura. Ya no sale nada, muy poco. Y ahora ya está completamente congelado el látex. Si le diera un golpe, se rompería. Sí. Pero a lo mejor también rompo la mesa. Este se ha roto al golpearlo contra la mesa. Sí, sumergimos. Vosotros habéis sumergido un folio en agua. Lo que le ocurre al folio cuando lo ponéis en agua es que se moja con el líquido. Cuando el agua se evapora, lo que ocurre es que el papel, la celulosa, se ha ondulado toda, se ha estropeado la hoja y la tinta se ha corrido, se han movido los colores. Voy a introducir esta hoja dentro del nitrógeno. La hoja se moja con el nitrógeno. La voy a sacar. El efecto es muy rápido. Se ve que está mojada. ¿Veis que está mojada? Pero enseguida se evapora y ya no queda rastro. Ahí aún queda un poco. Ya no queda rastro del nitrógeno en la hoja. No se ha corrido la tinta. Ahora lo voy a hacer otra vez. Lo voy a volver a hacer. Sí, se moja con el líquido
pero en cuanto evapora, la hoja vuelve a estar otra vez como estaba inicialmente, igual que antes. Es como si no hubiese estado mojada por nada. Es igual que un huevo de gallina, pero más chiquitín. Más caro también. Pero se puede comer. Eso iba a decir. Se puede comer. ¿Puedo probar? Hombre, estará soso. No tiene sal. A ver, es que ahora no puedo tocarlo. El efecto es como si se estuviera friendo. Lo voy a pasar y lo veis. Se oye incluso como chisporrotea. ¿Veis? Como si estuviera friendo. ¿Veis cómo hierve el líquido? Si te lo comes, te perdona. Pero no se está friendo. Vale. La mía. Si le echas sal. No se está friendo. Parece que se fríe porque hace el ruido de que se está friendo, pero se está congelando. Lo que estoy haciendo, ahora le pondré más litro. Lo que estoy haciendo es un helado de huevo crudo. La clara se ha congelado inmediatamente. Si tiene más espesor el material, le cuesta un poco más de congelar. Ahora ya prácticamente la yema también está congelada. ¿Estás grabando?